Buenas tardes a todos y bienvenidos a este evento organizado por el Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho de la Ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Agustín Parise y soy miembro del Instituto y de la Comisión Directiva, y es un placer poder estar hoy en la capacidad de moderador de este evento que nos reúne, un evento que conmemora los 170 años que se cumplieron el 2 de mayo pasado, de la Constitución Argentina de 1853. El evento se titula, a propósito de los 170 años de la Constitución de 1853, Reflexiones sobre Historia, Alberdi y el régimen municipal. Tres oradores harán uso de la palabra por un tiempo de aproximadamente 20 minutos cada uno de ellos, y luego de que hagan uso de la palabra, al final del evento de hoy, vamos a unirnos en un debate académico, intercambiando ideas, opiniones y tratando de volver a tener muy presente ese texto fundacional de la República Argentina y de otras latitudes, no solo del continente. Hoy no vamos a interrumpir la sesión. En ocasiones pasadas, cuando se cumplía 45 minutos, nos desconectábamos y nos volvíamos a reunir con el mismo enlace. Hoy la reunión va a ser, digamos, de corrido y va a durar aproximadamente 1 hora y media. Eso es lo que tenemos planeado. Les voy a pedir que cuando tengan preguntas y comentarios los pueden ir poniendo en el chat, pero les reitero que al final de la reunión, luego de las tres presentaciones de 20 minutos, nos vamos a abrir los micrófonos y vamos a tener la oportunidad de intercambiar ideas. El primer orador es Manuel García Mansilla, de la Universidad Austral, que nos va a hablar de la importancia de la historia para el derecho constitucional. A Manuel lo conozco hace un montón de años. Estaba tratando de rápidamente hacer la cuenta, pero digamos más de 20 años. Más de 20 años. Más de 20 años. Y Manuel es abogado por la Universidad de Salvador, Master in Laws del Georgetown University Law Center de Washington, y es decano de la Universidad Austral en Buenos Aires. Es profesor de grado y de posgrado de Derecho Constitucional. Ha publicado libros y artículos en revistas jurídicas en Argentina, Australia y los Estados Unidos. Es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, del Instituto de Política Constitucional, de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, y el Instituto de Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales. Manuel es miembro individual de la International Association of Constitutional Law, y es una doble alegría, porque toca un tema que es el que nos reunió hace 20 años, y también porque es un tema que en esta ocasión, en los 170 años, tuvo un protagonismo muy especial. Manuel, muchas gracias por sumarte a un evento del Instituto de Investigaciones y te doy el uso de la palabra. Muchas gracias, Agustín. También para mí es un placer volver a encontrarnos después de tantos años. Bueno, buenas tardes a todos. Me siento realmente muy honrado por la invitación que el Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho me hiciera por intermedio de la doctora Viviana Kluger para participar de este homenaje por los 170 años de la sanción de la Constitución de 1853. Y por supuesto, de compartir este evento con distinguidos colegas y amigos. A pesar de que el título de mi presentación es La importancia de la historia para el derecho constitucional, no vengo a hacerles hoy un planteo en abstracto, sino en concreto. Por supuesto, no desconozco la importancia de tener presentes los desafíos que representa la historia como concepto y como práctica, tal como advirtió Michael Oakeshott en varios de sus ensayos, ni la evidente ambigüedad de lo que llamamos historia en el discurso constitucional, como plantearon recientemente Larry Solum y Randy Barnett en los Estados Unidos, ni tampoco la necesidad de adoptar una metodología concreta para esa disciplina histórica tan especializada como es la historia constitucional, a que se refiere, por ejemplo, el español Joaquín Varela Suances en su libro Historia e Historiografía Constitucionales, en el que, entre otras cosas, destaca la necesidad de tener una sólida formación en teoría constitucional para poder hacer historia constitucional. La reflexión sobre estas previsiones y muchas otras más que se podrían hacer
sobre la importancia de la historia para el derecho constitucional son indispensables, por supuesto, pero como dije, no vengo hoy a hablarles de temas conceptuales y metodológicos, sino de una investigación histórica concreta sobre la Constitución de 1853. Me refiero al proyecto que el profesor santafesino Salvador Dana Montaño propusiera en 1928 a la Universidad Nacional del Litoral con el fin de publicar el gran libro del centenario de la Constitución en 1953. En el marco de ese proyecto de investigación de largo aliento, el profesor Dana Montaño se ocupó de recopilar material inédito de diferentes archivos. Ese material provenía de dependencias públicas, como el Archivo General de la Nación, la Biblioteca del Congreso de la Nación, la Biblioteca Nacional, y de archivos privados de conocidos coleccionistas y familiares directos de los constituyentes, como los doctores Antonio Santamarina, Raúl de Subiría, Juan Jacobo Spangenberg Seguí, Rodolfo Bengolea Zapata y Eduardo Mota del Campillo, así como de eruditos libreros y anticuarios como Julio Suárez y Román Francisco Pardo. El 23 de mayo de 1945, como parte de un homenaje por el 92º aniversario de la Constitución, en un trabajo titulado Las fuentes y la historia interna de la Constitución de 1853, publicado por el Instituto Social de la Universidad Nacional del Litoral, el profesor Dana Montaño destacó que el material que había recopilado había sido preservado para la posteridad. Después de dar cuenta de haber obtenido recientemente los papeles privados de Facundo de Subiría y de Juan Francisco Seguí, Dana Montaño explicó lo siguiente: todos estos documentos y muchos más, como los suministrados por los herederos de los constituyentes Zapata, del Campillo, Zavalía y los que forman parte de los archivos de Urquiza, del Carril y Gorostiaga, han sido reproducidos fotográficamente para este trabajo mediante un procedimiento especial que permite su conservación indefinida y su reproducción ulterior fiel y nítida, que asegure incluso el peritaje caligráfico si fuera menester en caso de extravío o pérdida del original. Lamentablemente, después de ser apartado de su cargo luego de la intervención decretada por el gobierno de facto en mayo de 1946, Dana Montaño no pudo completar su obra y el proyecto del libro del centenario quedó trunco. Ahora, ¿qué pasó con ese material tan importante que había recopilado y que, según presumo, fue microfilmado entre 1930 y 1945? ¿Con quién compartió la noticia de su existencia? ¿Quién hizo el trabajo de reproducción fotográfica de esos documentos al que se refieren? ¿En qué lugar están los originales de esos archivos privados microfilmados? No encontré pistas en ninguno de los numerosos trabajos posteriores publicados por el prestigioso profesor santafesino. Tampoco tuve suerte hasta ahora en los varios intentos que hice por averiguar su paradero, incluida una nota que publiqué la semana pasada en el diario El Litoral de Santa Fe. Intenté durante meses localizar a algún pariente del doctor Dana Montaño que falleció en 1992. Mi intención era verificar si todavía se conservaba su archivo personal. Tal vez allí hubiera una copia de ese material. Después de varios intentos pude dar finalmente con uno de sus nietos, quien me confirmó que, lamentablemente, el archivo del profesor Dana Montaño se prendió fuego durante un robo a fines de la década del 80. Debo confesar que en algún momento llegué a dudar de que lo que comentaba el profesor Dana Montaño en sus trabajos fuera cierto. ¿Cómo podía ser que solamente él hubiera conseguido y mencionara ese material tan importante en sus trabajos? ¿Cómo es que ningún otro colega cultor de la historia constitucional o del derecho constitucional continuó o dio a conocer esos trabajos de recopilación de sus archivos? Sin embargo, la primera confirmación que tuve de que mis dudas eran completamente infundadas fue cuando conseguí que un descendiente de la familia de Subiría me compartiera parte de la correspondencia privada inédita de quien fuera el presidente del Congreso General Constituyente de Santa Fe. Hace 2 semanas tuve oportunidad de hacer una primera presentación de ese material. Gabriela Ábalos estuvo presente, así que la estoy torturando con el mismo tema, en una sesión privada del Instituto de Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Sin perjuicio de que todavía merece de mi parte un estudio más detallado y profundo, que pienso publicar en breve junto con la transcripción de todo ese material inédito referido a la Convención, puedo adelantarles lo siguiente. La revisión de esas cartas de Subiría a sus hijos, Julio y Fenelón, muestra que dentro del seno de la Convención Constituyente había una desconfianza muy marcada entre distintos sectores.
De hecho, de Subiría acusó a varios de los convencionales de estar detrás de los acontecimientos que habían llevado al conflicto con la provincia de Buenos Aires después de la revolución del 11 de septiembre de 1852, que se produce apenas Urquiza abandona la provincia para viajar a Santa Fe e inaugurar el Congreso Constituyente. Puntualmente, Subiría los acusa de haber orquestado el levantamiento del coronel Hilario Lagos a principios de diciembre de 1852, que dio lugar al famoso sitio de Buenos Aires. El 25 de enero de 1853, Subiría escribe desde Santa Fe a sus hijos, Julio y Fenelón, y defiende la moción de paz que había hecho en la convención en la sesión secreta del 30 de noviembre de 1852, para pedir, dice Subiría, que se invitase a la provincia de Buenos Aires a venir a ocupar su lugar en el Congreso Constituyente. En esa carta Subiría agrega lo siguiente: noticiosos de mi resolución de presentarla, los que esperaban o habían fraguado a la sangrienta Revolución de Lagos, con lo que creían concluido todo lo de Buenos Aires, no pudiendo conseguir que yo desista de mi idea, pidieron sesión secreta, sedujeron a la mayoría del Congreso y en sesión secreta, que hoy ya es pública, me ordenaron que no la presente. Mandaron a los secretarios que no reciban cosa alguna y prohibieron toda idea, toda expresión de paz. No leyeron mi moción ni sus fundamentos y por consiguiente ni pude leerla a nadie hasta hoy en que es pública la sesión. Les ha salido mal la Revolución de Lagos, ya por no haber logrado su objeto, causado muertes y males inmensos, y porque en sustancia no reconoce sino en apariencia el gobierno nacional mientras obtiene su ayuda. Hoy el Congreso, pueblo, directorio, etcétera, están pesarosísimos de que no se hubiese admitido y realizado mi moción de paz, que habría salvado al país de todos los horrores acaecidos desde el 1 de diciembre hasta la fecha y que seguirán quién sabe hasta cuándo. Subiría termina esa carta con un juicio lapidario sobre la situación imperante. Reserva con mis cartas: esto no es nación ni esperanza que lo sea, esto no es Congreso ni Junta de Provincia, esto no es gobierno, directorio ni cosa que se le parezca, esto es un caos y una farsa y sin esperanza que deje de serlo. El 1 de febrero de 1853, desde Santa Fe también, Subiría manda una nueva carta a sus hijos en las que le cuenta lo siguiente: los que se oponían a que la presente, se refiere a la moción de paz, era pidiéndome únicamente que la demore 3 o 4 días en que vendría una noticia que le haga innecesaria o más oportuna. El caso había sido que sabían o tenían combinada la Revolución de Lagos, que tuvo lugar el 1 de diciembre y con la que creían que todo terminaría en Buenos Aires y del modo que ellos lo querían. Subiría continúa con un relato de la moción que presentó el convencional por la provincia de San Luis, José Adeodato de Gondra, en la sesión del 30 de diciembre de 1852, para que la convención designara 2 convencionales para una misión de paz en Buenos Aires. Ahí Subiría aclara que esa moción se presentó 30 días después de la sesión secreta del 30 de noviembre, debido a que allí se había votado una prohibición de hacer mociones similares durante un mes. Dice Subiría: cúmplese el mes de la prohibición de toda moción pacífica y el 30 de diciembre o 1 de enero el diputado Gondra, sin que nadie lo sepa, ni para que no le suceda lo que a mí, presenta una moción de paz coincidente aunque distinta de la mía. Hecha y apoyada por 2 o 3, no pudo menos que seguir el orden reglamentario. No puedo daros idea ni del furor que ella excitó en los hombres de sangre, ni las medidas que tomaron para cruzarla, ni los escándalos cometidos para desecharla. Cruzaron el que se considere y discuta oportunamente. Recién el 13 de enero fue discutida. Él, se refiere a Gondra, sabía desde que la hizo que sería rechazada y le acarrearía la persecución e insultos de los hombres de sangre. Llama la atención cómo Subiría se refiere en esa carta a un grupo de convencionales como los hombres de sangre o los diputados de sangre, y que lo haga de forma reiterada y en algunos tramos de su carta subrayada, responsabilizándolos, como dije, por el levantamiento de Lagos. En esa carta, todavía inédita, Subiría hace una confesión sorprendente a sus hijos. Desde el 1 de diciembre voy al Congreso con mi renuncia en el bolsillo, para presentarla en el momento en que se me agote el sufrimiento. Por fortuna, en respeto a mi patria, le he evitado un inmenso mal, no habiendo presentado aquella a pesar de cuánto he sufrido. En el estado de la opinión, sucesos e incidencias, mi retiro del Congreso, creo, lo disolvería. Así lo creen todos.
Esta carta termina con una apreciación contundente de la situación que se estaba viviendo en ese momento en el país. Dice Zuviría, nuestra situación nacional es horrible. Como saben, Urquiza encargó finalmente esa misión de paz para la negociación con Buenos Aires a su ministro de Relaciones Exteriores, Luis José de la Peña, quien sería acompañado por el propio Zuviría y por Pedro Ferré. La gestión de paz terminó siendo un fracaso. El proyecto de tratado firmado el 9 de marzo de 1853, que permitía, entre otras cosas, que Buenos Aires enviara hasta 10 diputados al Congreso Constituyente, fue rechazado de plano por Urquiza, quien decidió sumarse a las fuerzas de Lagos a fines de marzo de 1853. El 9 de abril, ya de regreso a Santa Fe, Zuviría envía una nueva carta a sus hijos en la que defiende su actuación durante la misión de paz. Allí explica lo siguiente: aunque yo no veo al país en estado de darle constitución, ni creo que sea observada la que se le diere, sin embargo la mayoría de los diputados está resuelta a darla, sea cual fuere su éxito, ya sea por cumplir la misión que tiene de los pueblos o por liberarse cuanto antes de este infierno y de cargar sobre sí la responsabilidad de la situación en que no tiene parte ni les es dado mejorarla. La carta que sigue es de fecha 17 de mayo de 1853 y es confidencial. Tiene una extensión de 15 carillas y trata varias cuestiones importantes referidas a la convención. Entre otras cosas, Zuviría describe el cuadro de situación que encuentra dentro de la convención al momento de volver a Santa Fe después del fracaso de su misión de paz. Cuando salí para Buenos Aires, dice Zuviría, apenas había diputado que opinase porque se diese constitución en el estado en que se hallaba el país. Yo, aunque con mucha moderación y en silencio, participaba de su opinión. Algunos eran furiosos por ella, como los señores del Carril, Gutiérrez, Gorostiaga, Huerguito y la mayoría de los diputados arrastrados por estos en todo y para todo. Así los dejé en febrero. Acto seguido, Zuviría empieza a explicar el motivo de su célebre discurso oponiéndose a la sanción de la Constitución. Como todos conociesen el peso de mi sola opinión, dice Zuviría, ante este pueblo y los demás, aun cuando yo no buscase prosélitos ni hablase con nadie en favor de mi opinión y en contra de la de ellos, sin embargo, por cuantos medios le fue posible, trataron de disuadirme que exprese mi opinión dentro y fuera del Congreso. Se valieron de empeño, ruegos y hasta amenazas. Tocaron hasta el vil resorte de querer seducir a José María, se refiere a su hijo, secretario de la Convención, para que me haga desistir. Le hicieron hasta temer por mi persona. Como el asunto me era de conciencia más que de política, insistí en que yo había de expresar mi opinión en el Congreso para salvar mi responsabilidad ante Dios y los hombres. Desengañados de hacerme desistir, aun cuando por medio de sus empeños e interlocutores les protestaba al limitarme a expresar mi opinión, sin insistir ni alegar sobre ella. No satisfechos con esto, tuvieron juntas y acuerdos horribles al objeto de estorbarme que yo tome la palabra y exprese mi opinión en el Congreso. Zuviría explica también que como no pudieron convencerlo ni impedirle el uso de la palabra, el grupo de convencionales que impulsaba a toda costa la Constitución se repartió la tarea de atacarlo personalmente. También denuncia que le habían ocultado el proyecto de Constitución. Dice Zuviría, el 20 del pasado, día en que se presentaba el proyecto de Constitución, que aún no había visto yo porque me lo habían ocultado, introduje también mi discurso o exposición y el proyecto de ley que le era adjunto. Esta denuncia de Zuviría tal vez se refiera a que el proyecto que presenta la Comisión de Negocios Constitucionales no fue presentado de forma manuscrita, sino impresa. Eso sugiere que el proyecto de Constitución estuvo listo durante mucho tiempo antes y que fue preparado y discutido previamente, en privado, por el grupo de convencionales que terminó liderando la convención. Hecho que confirma el convencional Benjamín Lavalle en una carta al gobernador de Santiago del Estero, Manuel Taboada, de fecha 11 de enero de 1853. Dice Lavalle, se me olvidaba decir a usted que el proyecto de Constitución está ya entre manos. El pensamiento dominante en la mayoría del Congreso es que pronto, cuanto antes, se promulgue y fije la Constitución. Triunfaremos indudablemente y en ello habremos respondido no solo al clamor de los pueblos, sino también a las convicciones de nuestra conciencia. Con la Constitución obtendremos la paz de que tiene hambre y sed la nación toda. Es preciso aprovechar tan preciosos momentos. La paz, la tranquilidad, la seguridad de la propiedad individual,
Esto es la Constitución. Demos estos bienes a los pueblos, que con ellos vendrán todos los demás. Volviendo a la Carta de Subiría, después de quejarse de que el grupo dominante de convencionales le hubiera ocultado el proyecto de Constitución, cuenta el impacto que produjo en estos la lectura de su discurso, oponiéndose a que se sancionara. Dice Subiría: entre estos, el que me trató con más piedad, como era natural, fue mi ahijado Huerguito, que solo me dijo: anarquista como hombre, traidor como argentino, perjuro como diputado y payaso de rosas. La frustración de Subiría lo lleva a repetir su juicio lapidario sobre la convención. No he visto un congreso, una junta de provincia, un cuerpo colegiado más escaso de luces, de probidad y decencia que el que me ha cabido presidir y el que mi patria me ha obligado a venir. Este sacrificio me faltaba hacerle. Después de referirse a la heroica oposición de los convencionales Pérez, Centeno, Leiva y Ferré a los artículos de capitalización, rentas y religión, no tanto en la sustancia, dice Subiría, como en la forma u oportunidad de ellos, el convencional por Salta critica la velocidad con que se aprobaron los artículos del proyecto de Constitución a instancias del grupo de convencionales que dominó la convención. La mazorca había acordado, dice Subiría, que presentado el proyecto de Constitución, al primero que vertiese oposición a una sola coma se le fuesen todos encima, sin reparar en sarcasmos e insultos de todo género, para expulsarlos o intimidarlos desde el principio. Lo cumplieron religiosamente. El primero al que insultaron fue a mí. Me impusieron silencio, mas como presidente tenía que presidir no la discusión, pues no la había, sino la votación. Subiría continúa su relato de la aprobación del proyecto de Constitución, observando que el 30 de abril terminó la sanción de todo para firmar la Constitución el 1 de mayo, que ha sido su objeto para halagar al general Urquiza. Resolvieron hacerlo sin que se hubiesen leído y aprobado las actas. Algunos diputados contra esto protestaron, diciendo que no firmarían la Constitución sin previa lectura y aprobación de las actas, que sería nula la Constitución, etcétera, etcétera. La mazorca tuvo que ceder a esta exigencia y se ordenó que, reunidos temprano, a las 9 o 10 de la mañana del día primero, se procediese a la lectura y aprobación de todas las actas, que contenían como 100 fojas. Concluida esta a las 4:30 de la tarde, sin que yo me hubiese movido de mi asiento en más de 6 horas, porque habría sido un crimen para eso sus señorías, y hubieran atribuido mi descanso a oposición o retardo de la Constitución, se empezó a firmar a esa hora. Termino la revisión de una parte de esta carta de Subiría con la vívida descripción que hace sobre qué pasó al momento en que se firmó la Constitución. Subiría relata que, apercibidos quizá también de mi profundo silencio, o solemnizado con una profunda resignación a hacer como presidente cuanto disparate ellos sancionaban, constituyéndome como lo había hecho en humilde instrumento de sus caprichos soberanos, se amortiguaron o abatieron de tal modo que cada uno iba mustio a poner su firma y se volvía taciturno a su asiento. Mientras firmaban, y apurándome la orina contenida por tantas horas, salí por un momento y me siguieron los diputados Seguí y Lavaise a rogarme de por Dios que hable siquiera 4 palabras que alienten a esos hombres mustios, a este pueblo taciturno y disgustado, con otras 1000 razones que eran otros tantos ruegos. Me resistí hasta que, abrazándome, me expusieron que mi solo silencio era un obstáculo a la aceptación de la Constitución, era un ataque a ella y traería males al país, que vea al fin que yo era el presidente de ese Congreso y su obra iba bajo de mi firma, etcétera, etcétera. No pudiendo resistir a esas insinuaciones, dice Subiría, y no queriendo poner por mi parte un grano de arena a lo que la mayoría había sancionado, me decidí a hablar 4 palabras en el acto de que terminasen las firmas. Entré al salón cuando estas concluían y me afecté tanto el silencio y trascendencia de ese acto que, sin haber combinado una sola idea, rompí en el discurso del que os mando una copia sacada del acta. La pronuncié con tal vehemencia y en un tono tan patético que jamás discurso alguno mío, ni estudiado, ha producido un efecto igual. El pueblo, la barra y los diputados todos lloraron sin disfraz, ni disimulo, saltaron conmigo de sus asientos y aún no vertí la última palabra cuando sobre mí se lanzó todo el Congreso a abrazarme, a aplaudirme, a darme las gracias, a reconocer la nobleza y pureza de mi patriotismo, etcétera, etcétera. La historia le dio la razón a los oponentes de Subiría, obviamente. Sin embargo, el mismo Subiría confiesa a sus hijos en esta carta que, a pesar de haberse opuesto a la Constitución, la deseaba con ganas. Opuesto, en fin, dice Subiría, por otros 1000 motivos a que se sancione la Constitución, y en medio de esta convicción, forzado también por otras 1000 consideraciones
a desear con vehemencia su aceptación y observancia por todos los pueblos como la última y única tabla que nos puede salvar por más frágil y carcomida que ella sea. La carta continúa con muchas otras impresiones interesantes que por cuestiones de tiempo dejo ya para otra oportunidad. Termino. El recuerdo del proyecto del profesor Dana Montaño y el breve repaso que hice de una parte de la correspondencia privada de quien fuera el presidente del Congreso General Constituyente de Santa Fe no solo pretenden llamar la atención acerca de la existencia de material todavía inédito sobre la Convención y de la imperiosa necesidad de recuperarlo y estudiarlo a fondo. Pretenden también ser un pequeño homenaje a todos los convencionales constituyentes que hace 170 años, en medio de un contexto extremadamente difícil, lucharon cada uno a su modo por darnos un orden constitucional definitivo para toda la República Argentina. A ello le debemos felizmente gran parte de la Constitución que todavía nos rige. Nada más. Muchas gracias, Manuel, por tu presentación. Nos ayudás con este hallazgo, nos ayudás a reconstruir un poco más el ADN de los actores fundamentales. Aprovecho también para corregir mi error material de decir 2 de mayo cuando era 1 de mayo. Muchas gracias, Manuel, nuevamente, y también por haberte apegado también al tiempo. Un reloj suizo. El Así próximo es. orador, no, gracias a vos, Manuel. El próximo orador que va a hacer uso de la palabra es Carlos Marucci. Carlos Marucci es profesor en la Universidad Nacional de La Plata, donde se desempeña como docente en el área que nos reúne hoy. Ha producido en su carrera académica trabajos monográficos y capítulos de libros y en revistas jurídicas especializadas sobre la temática también que nos reúne hoy naturalmente. Y también se desempeña como secretario del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Hoy, Carlos Marucci nos va a hablar sobre el proyecto alberdiano de 1852, es decir, nos va a abrir el camino hacia la temática y las discusiones que Manuel presentó en primer término. Carlos Marucci, muchas gracias por sumarte a este evento del Instituto de Investigación en Historia del Derecho de la Ciudad de Buenos Aires y te doy el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, primero me tengo que reponer, digamos, de esta gran exposición del doctor, porque realmente es conmocionante. ¿Cuánto falta, es cierto? Y bueno, quería agradecer en primer lugar la invitación para participar de este evento del Instituto de Investigación de Historia del Derecho. Y debo reconocer que cuando me sugirieron quizás la participación, aquí, bueno, sobre 170 años de la Carta Constitucional, estuve pensando, a ver, y decidí, porque a uno se le viene enseguida a la cabeza Alberdi, ¿no? Y entonces ver qué aspecto podíamos abordar. No voy a abordar el tema de las fuentes constitucionales y la influencia de Alberdi, que tanto se ha discutido sobre el tema. Incluso acá también el doctor ha escrito un libro que me parece fundamental, muy, iba a decir definitivo, pero bueno, también faltan nuevos aportes para incorporar, ¿no? Pero cuánta luz se ha aclarado, y para mí esas cosas, digamos, que con el tiempo se han puesto cada pieza en su lugar. Mi intención es abordar, y dado el tiempo, casi telegráficamente, el plan que Alberdi diseñó, que va más allá de lo jurídico, en varios de un par de obras, principalmente en bases, que es la que vamos a abordar. Solo lo voy a describir, no quiere decir que, digamos, no voy a hacer ni la apología ni la detracción, voy a hacer una descripción con algunas cuestiones que no escapan a la valoración
histórica que tenemos. Y este plan, que se delineó primero en bases, ¿no? Y puntos de partida para la organización de la política de la República Argentina, que fue de alguna manera reforzado en su otra obra, el Sistema Económico y Rentístico de la Confederación. Decía que tiene una clara orientación económica, ¿no? Ya en el capítulo 10 de Bases, Alberdi sostiene que el espíritu, ¿no?, del nuevo derecho constitucional nos indica que estas cartas constitucionales deben ser como pactos mercantiles. Claro, eso un poco lo lee y impacta porque dice, bueno, como los derechos, las garantías, bueno, pactos mercantiles, dice. Haciendo esa división del derecho constitucional en el derecho constitucional de la independencia y ahora el que nos tiene que llevar al progreso. ¿Por qué esta temática? Creo, en mi humilde opinión, que con el correr de los años, el plan de Alberdi, con aciertos, con errores, es el que fue implementándose. Sobre todo en un primer espacio de tiempo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y decía la obsesión o la preocupación de Alberdi por las cuestiones económicas, y ya en su segunda edición, cuando el autor repasa las constituciones sudamericanas o las del pasado reciente del país, y tenga razón o no, porque a veces no era muy preciso en sus menciones, ¿no? Sus críticas, decía, van dirigidas a las disposiciones económicas de esas constituciones. Así podemos ver las críticas a la Constitución del Perú por poner trabas a la incorporación o a la toma de tierras, mejor dicho, a la adquisición de tierras por parte de los extranjeros, o en la Constitución mexicana al poner trabas a la movilidad de los capitales o de las remesas de ganancias. Y entonces él dejaba en claro, en el capítulo 3, por ejemplo, que las constituciones debían estar acordes a las necesidades modernas del progreso. De allí su crítica al mercantilismo, ¿no?, y su elogio ya a la fase más avanzada del capitalismo y su elogio digamos, a quien llamaba la gran escuela industrial de Adam Smith. Y entonces dice, bueno, ¿cuál es el contenido que tiene que tener la Constitución? Y esto es importante porque nosotros habíamos aprendido desde, ¿no?, de la Revolución Francesa, derechos, garantías, etc. Y acá te dice, bueno, la Constitución debe garantizar la libertad de industria, de trabajo, de propiedad, y los objetivos, ¿no?, del nuevo derecho constitucional deben apuntar a la inmigración libre, a la libertad de comercio, a la extensión de los ferrocarriles, a la industria sin trabas, ¿no? Dice, colmar al capital de todos los privilegios imaginables, ¿no? Y se refería exactamente en el tramo a los ferrocarriles, que pues legalmente, creo, con el tiempo se va a cumplir. Y ese es el metaobjetivo que le atribuye Alberdi a la ley fundamental. Como decía, y bueno, y con el correr de los años, entonces, la inmigración fue llegando, los ferrocarriles se expandieron, los ríos se navegaron libremente, ¿no? Y esto a veces, aunque Alberdi se exprese, digo yo, con exageración, en algunos tramos, ¿no?, como cuando elogia en forma denodada la raza anglosajona y de alguna manera denota a la hispanidad, o
o justifica la conquista del territorio mexicano por los norteamericanos, o plantea suprimir la aduana por 20 años, o cuando plantea la posibilidad de que se le otorguen facultades omnímodas al presidente para vencer el atraso y la pobreza, ¿no? Exageraciones, mi criterio, pero fíjense, digamos, la obsesión, en mi opinión, por ese tema, que incluso, a pesar de la experiencia reciente del pasado, decía, bueno, si es necesario que el presidente tenga facultades omnímodas. Por suerte, digo, en algunos casos, los constituyentes mitigaron algunas de estas, porque como también está claro en los estudios, la fuente, digamos, primordial fue el derecho norteamericano. Y este plan de Alberdi, así esbozado en términos generales, también tiene una parte de instrucción, una parte educativa, una parte de enseñanza, ¿no? Y él critica, dice, hasta ahora nuestra academia nos ha dado, ¿no?, abogados, teólogos, lo dice en términos no muy decorosos para los abogados, ¿no? Pero dice, ahora lo que necesitamos son técnicos. Nuestro país necesita ingenieros, geólogos, naturalistas. El hombre debe formarse, dice, para vencer el desierto y el atraso material. Y además, ¿no?, haciéndose un poco eco de esto que está diciendo, de esta defensa de la raza anglosajona, del progreso, de los ferrocarriles, etc., nuestros técnicos tienen que saber el inglés, tienen que aprender inglés porque es el idioma del progreso, ¿no? Y nos hace recordar un poco en el 37 cuando decía que el idioma de la libertad era el francés y debíamos aprender. Y ahora, el inglés. Y es más, en lo que atañe a la formación del abogado, le dedica un párrafo. Dice, bueno, hay nuevas materias que son necesarias, incorporar ramas accesorias al estudio generales del derecho, como el derecho minero, el derecho rural, que van a ser sumamente útiles este transcurso. Y vamos a ver que luego, casualmente, cuando su amigo Gutiérrez en la Universidad de Buenos Aires se incorporan a la enseñanza de los planes de estudio. Vio en la inmigración el medio del progreso, ¿no? Y decía, bueno, si quieren incorporar la libertad inglesa, la laboriosidad europea, deben traer pedazos vivos a estas latitudes, y apunta, ¿no?, que ese es el secreto de los Estados Unidos. Bueno, pero no está de acuerdo con el proteccionismo de los Estados Unidos, eso lo dice claramente, ¿no? Y esta incorporación de la inmigración, sobre todo del plan que proponía la inmigración anglosajona, requería, ¿no?, de la tolerancia religiosa, tema tanto discutido en el Congreso, tolerancia religiosa para profesar ese culto, ¿no?, que conjuntamente con los ferrocarriles, con la libre navegación, la libertad de comercio, decía él, se expandirá, ¿no?, por todo el interior de nuestro país. Sobre la navegación de los ríos, tema caro a la historia argentina, tenía muchos conflictos con algún vecino, con potencias europeas. Él decía, bueno, Dios no los hizo tan grandes como mares para que los navegue una sola familia, o nuestras banderas indigentes, sino que debemos brindarlos a la más absoluta libertad, a la libertad de los mares, ¿no? Y eso lo propone en su proyecto. A mi criterio, en mi opinión, está la libertad, pero dice sujeta a los reglamentos de la autoridad nacional, así terminaron los constituyentes
en mi opinión, atenuando un poco la expresión alberdiana. Y esta obsesión por el progreso también tiene una connotación cultural cuando aparece la palabra civilización, ¿no es cierto? Y esta inmigración nos iba a traer civilización. La negaba desde de nuestra herencia española, y para él, y esto a veces me hace recordar un poco esos conceptos de Hegel, ¿no? Cuando habla de la historia, dice, bueno, Europa, el norte, ¿no? Y todo lo que sea civilizado, todo lo que sea civilización es Europa. Y con ella vendrá el progreso. Y entonces allí nos lleva más que a una mutación normativa, a una mutación mental, una mutación de mentalidad. Porque, digamos, en algún sentido era dejen de guerrear, pónganse a comerciar, ¿no? Y casi parece una alusión a la paz perpetua de Kant, ¿no? Dice, comerciar es lo que traerá la paz. Y, 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 y es lo que termina diciendo en el capítulo 34, cuando encara el problema o encara el tema de lo que sería la política posterior a la sanción de la Constitución, afirmando que nuestro destino debe ser comercial, industrial, económico, en lugar de militar y guerrero. Y le dedica también, en el sistema económico y rentístico, un espacio a las normas infraconstitucionales, a la legislación civil, a la legislación administrativa, ¿no? Diciendo que, bueno, ni el Código Civil francés ni que las leyes administrativas de Francia son aplicables para nosotros. En un sentido, porque dice, bueno, el Código Napoleónico, en esa época Francia estaba o era eminentemente agrícola, y si nosotros buscamos el desarrollo industrial, y por el otro lado, con la administrativa, no es aplicable, no es moldeable a nuestro sistema federal. Y en su proyecto de constitución, en su artículo 67, en su cláusula de progreso, ¿no? De prosperidad, que parecida a la que se sancionó, pero allí advierte que, cosa que no pasó a la Constitución, que el Congreso debe proveer lo conducente, el Estado debe proveer lo conducente para ocupar los espacios habitados por los pueblos originarios. Y cuando analiza, ya a posteriori de la sanción constitucional, en el sistema económico y rentístico, ubica cuáles son los artículos que de alguna manera realizan ese programa. El artículo 14, ¿no? Dice, la libertad en su relación con la producción económica fue consagrada aquí, en el artículo 14. Y un contenido económico. Él dice, yo veo aquí el contenido económico. Los artículos 9, 10, 11 y 12 son en realidad estas 4 variantes del precepto de libertad comercial. La obligación que se le pone al gobierno federal para que afiance las relaciones de paz y de comercio con otros estados. En conjunto con el artículo, con la norma, con la norma que iguala a extranjeros con nacionales, ¿no? Y dice, le merece para él, dice, esto le da a la producción nacional un impulso poderoso. ¿Por qué? Porque él pensaba que estos extranjeros van a venir a enseñar, ¿no? Van a venir a enseñarlos laboriosidad. Y dice, y esto va a ser la mejor escuela, dice, para el productor argentino.
Resalta también, acá esto es el tema rentístico, ¿no? Lo del artículo 17, la garantía de la propiedad, cuestión que me parece que tiene ahí un divarío con lo que dicen Bases, criticando la Constitución del 26 y respecto a la propiedad, es el mismo artículo, pero la criticaba en el 26, la elogia ahora, ahí tiene un problemita. Porque dice que es fundamental esta garantía para la propiedad, para defenderse del Estado, porque dice que es el principal amenazador o amenazante de la propiedad, porque como dice ahí, dice, mire, no hay que preocuparse del ladrón privado, que es el más débil de los enemigos que la propiedad reconozca, ¿no? Y entonces, dice, bueno, la Constitución entonces, ¿para qué está? Y está para, dice, intervenir en favor de la producción, en favor de las fuerzas del trabajo, del capital y de la tierra. Y entonces la legislación orgánica y reglamentaria solo debe dejar hacer, dejar pasar. Textual de Alberdi, ¿no? Y allí su crítica a uno de los últimos actos del Congreso Constituyente, cuando sanciona el Estatuto de Hacienda, que Fragueiro sería luego el estandarte de ese. Pero tendríamos estandarte a ese estatuto que debía implementar precisamente como ministro de Hacienda Fragueiro, estatuto que unificaba la moneda, impulsaba la creación de un Banco Nacional de la Confederación, impulsaba el crédito público, el registro de los títulos inmobiliarios, impuesto a las minas, y en su parte punitiva a la prisión para el fraude financiero. Alberdi en esto tiene varios conceptos negativos con respecto a estas intervenciones, dice socialistas, tiene varios calificativos para ello, ¿no? Y le dedica la tercera parte del sistema económico rentístico a esos consumos públicos, donde manifiesta sus críticas. A mí me parece, porque ya ha habido en la historia argentina, en mi opinión, en varias ocasiones, discusiones muy importantes con respecto a la cuestión económica, pero este podría ser, digamos, el gran duelo post-Caseros. Fragueiro, bueno, Echeverría pensaba diametralmente opuesto a Alberdi, ¿no? Desde París, y con reminiscencias saint-simonianas, con influencias de Proudhon, y que consideraron necesaria la intervención estatal en cuanto la propiedad sale de la esfera privada para entrar en circulación. Y por el otro lado Alberdi, ¿no es cierto? Pregonando, y así termina Bases, que entre nosotros gobernar, organizar, reglamentar, es estorbar, entorpecer, por lo cual fuera preferible un sistema que dejase a las cosas gobernarse por su propia impulsión. Así termina Bases. A veces cuando estoy con mis alumnos me gusta, dice, gobernar es poblar, y gobernar es estorbar, ¿no? Según Alberti. Eso es lo que termina diciendo. Y años después, este conjunto de principios expuesto en Bases, para mí llega al paroxismo con el elogio a las ideas de Spencer. Ya sea Alberdi, Sarmiento, muchos otros, por supuesto, e incluso, ¿no?, un presidente en su discurso inaugural. Bueno, ese fue mi recorrido por el plan de Alberdi. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Marucci, por tu exposición, por tu derrotero, tu recorrido, que nos ofrece el contexto en el cual el ADN que Manuel hacía referencia, o que nos estaba compartiendo,
vos, Carlos, nos diste parte del contexto, un contexto importante que para los que nos abocamos a la historia del derecho y también lo que hacemos derecho comparado, podemos pensar en los legal formats que hablaba Rodolfo Sacco, esas cuestiones que moldean el derecho y que vos tomaste a Alberdi como el ejemplo de parte de ese contexto. Y si sumamos tu presentación a la de Manuel, nos ayudan ambas a empezar a reconstruir con los ojos de hoy los eventos que ocurrieron hace 170 años y nos ayudan de esa forma a seguir encontrando matices, distintos niveles de profundidad, aproximaciones, contextos para ese texto que nos reúne hoy. Así que te agradezco mucho. Y ahora le voy a dar uso a la palabra a María Gabriela Ábalos. María Gabriela es doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, especialista en Magíster en Magistratura y Gestión Judicial, es profesora titular de Derecho Constitucional y Derecho Público Provincial y Municipal en las Facultades de Derecho de las Universidades de Mendoza y Nacional de Cuyo y también en la Universidad Austral en Buenos Aires. María Gabriela es vocal de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo y del Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos. María Gabriela Ábalos es miembro del Instituto de Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales y jueza del Tribunal de Gestión Judicial asociada a lo tributario de Mendoza. María Gabriela hoy va a agregar otra dimensión al debate que nos va a acompañar al cierre del evento, y esa dimensión se va a abocar al régimen municipal, y su presentación es el régimen municipal en la Constitución de 1853. María Gabriela, muchas gracias por sumarte a este evento del Instituto de Investigaciones y te doy el uso de la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta convocatoria. Muchas gracias al Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Es un honor para mí desde Mendoza formar parte de este panel de hoy con los queridos colegas y prestigiosos que me han precedido. Quiero agradecerle especialmente a Viviana Kluger por la invitación y a Agustín, que estás desde la hermosísima ciudad de Maastricht. Qué placer el tuyo vivir y trabajar allí, una ciudad quizás la más linda y antigua de Holanda, la que vio nacer a la Unión Europea. No, realmente lo tuyo es un privilegio, un privilegio que realmente, bueno, te agradezco el esfuerzo y las ganas para estar ahora en este momento desde allá. Bueno, en los 20 minutos asignados quiero presentarles el tema municipal en la Constitución de 1853 y he pensado tres aspectos claves para mencionar en estos minutos. Primero, una brevísima referencia a los antecedentes patrios que puedan alumbrar el texto de 1853, pasando por los antecedentes constitucionales y de las ideas de los doctrinarios de la época, pasando revista a varios de ellos, pero deteniéndome especialmente en Alberdi para seguir un poco esta línea de continuidad entre las exposiciones anteriores, y en los minutos finales quisiera hacer un abordaje que escapara del texto de 1853 y que pudiera llegar al siglo XXI, con algunas referencias puntuales a lo que todavía podrían ser las deudas pendientes en materia municipal. Bueno, este recorrido les decía que puede empezar con una referencia somera al Cabildo Indiano. Acordándonos que la instalación de los españoles en el Nuevo Mundo, dice Joaquín Becú, se hizo exclusivamente en forma de colonización urbana, donde los conquistadores fundaron ciudades y se establecieron en ellas, de alguna manera copiando el mismo modelo que utilizaron en la península para repoblar las áreas ocupadas en su momento por los moros. Es decir, las ciudades implicaron estos núcleos expansivos
con una importancia clave, no solamente desde lo que implicó los asentamientos urbanos, sino también en relación a la expansión hacia ámbitos políticos, sociales, económicos. Ni qué decir la importancia clave que tuvieron a partir de 1810 los cabildos abiertos en relación con la participación y con lo que implicó la toma de decisiones fundamentales en nuestra revolución. Y el régimen municipal, traducido en términos de los cabildos, aparecen claramente en proyectos de constitución como el de 1812, en los reglamentos de 1815 y 1817, en la Constitución de 1819, es decir, los cabildos estuvieron claramente presentes en toda esta etapa revolucionaria. Alberdi bien cita que la supresión acaecida en 1821, con la inspiración rivadaviana, que luego se copia en otras provincias, por ejemplo, mi provincia, Mendoza, se suprimen en 1825. Alberdi es muy claro en esto, y les transcribo su pensamiento. En nombre de la soberanía del pueblo, se quitó al pueblo su antiguo poder de administrar sus negocios civiles y económicos. De un antiguo cabildo español había dado luz, el 25 de mayo de 1810, el gobierno republicano de los argentinos, pero a los pocos años, este gobierno devoró al autor de su existencia. El parricidio, Alberdi dice, fue castigado con la pena de talión, pues la libertad republicana pereció a manos del despotismo político, restaurado sin el contrapeso que antes le oponía la libertad municipal. Gráficamente, Alberdi nos muestra lo que implicó esta supresión, y a partir de este momento, la figura preponderante va a ser el jefe de policía, que viene a estar de alguna manera calcado o inspirado en el modelo centralista francés. De ahí que en el periodo autonómico, el periodo que se abre de autonomías provinciales a partir de 1820, las provincias históricas comienzan a sancionar sus textos constitucionales, y les cuento, por ejemplo, que la Constitución de Catamarca de 1823, la de Jujuy de 1839, contienen referencias a un régimen municipal, mientras que otras provincias, como la mía, la provincia de Mendoza, que en ese periodo autonómico no sanciona un texto formal, sí tiene, en cambio, por supuesto, división de poderes, y dentro de la conformación del régimen municipal una estructuración, pero al mismo modelo de jefes policiales, con realmente una influencia francesa centralista muy importante. Pero fíjense que quiero mencionar dos instrumentos jurídicos muy importantes que sirven de base al texto de 1853. Y estoy hablando del decreto de Urquiza de organización de la Municipalidad de Buenos Aires del 2 de septiembre de 1852, es decir, meses antes de la sanción del texto nacional. Y lo traigo a colación porque este decreto nos sirve para fundar una concepción del municipio desde un punto de vista de organización natural, donde se destaca la sociabilidad humana y, por supuesto, el bagaje histórico que esto acarrea. Y en las consideraciones de este decreto, les leo un párrafo nada más, donde se menciona justamente que en la composición de un Estado entra el poder municipal y la ciudad, bajo de las mismas relaciones que para la organización del municipio y de la sociedad entra el poder paternal y la familia. Esta cadena continúa, dice el considerando de este decreto. Tiempo ha que entre nosotros se habría roto desgraciadamente, pero la misma ley que extinguió al ilustre Cabildo y Ayuntamiento de la primera ciudad de Buenos Aires reconoció y reservó para tiempo oportuno la reconstrucción de la municipalidad, bajo bases más análogas al sistema político representativo en que debíamos vivir. Y fíjense que este decreto de Urquiza también es tenido especialmente en cuenta cuando el 6 de mayo de 1853, la misma Convención Constituyente que sanciona el texto nacional, da luz a la Ley Orgánica Municipal de la Ciudad de Buenos Aires. Y uno de estos dos instrumentos para hacer mención a que esa misma Convención Constituyente da luz a esta Ley Orgánica Municipal, y les cuento lo que expresó. El sistema municipal, se dijo, palanca del progreso material y de la buena policía de las ciudades, es de esperar que se extienda a toda la República y que sea consignado en las cartas provinciales,
Por esta razón es que justamente se recomienda con la sanción de esta ley orgánica a que sirva de modelo para establecer municipalidades en toda la Confederación. Fíjense entonces que trazadas estas líneas, se alumbra en el artículo 5 de la Constitución Nacional como requisito a las constituciones provinciales el que aseguren el régimen municipal. Acordémonos que esta frase no estaba en el proyecto de Alberdi, sino que fue agregada de puño y letra por el convencional por la provincia de Córdoba, Juan del Campillo. Y claramente, en la interpretación de este régimen municipal del artículo 5, tenemos que tener en cuenta estas bases que les he mencionado, y también voy a alumbrar aquí con la segunda parte de esta exposición, con las ideas doctrinarias que inspiraron este siglo XIX en materia municipal. Les voy a mencionar, porque el tiempo, los 20 minutos no me lo van a permitir, pero sí les voy a mencionar para que tengamos en cuenta. Echeverría y su pensamiento en relación al municipio utópico. Por supuesto, Alberdi, que ya me voy a detener en él. El pensamiento de Sarmiento, gran inspirador y padre fundador en relación a la reforma de 1860. Alberdi con más incidencia en el 53. Vicente Fidel López y su proyecto de constitución para Buenos Aires en 1871. Pero la lista continúa, Fray Mamerto Esquiú y su proyecto de constitución para Catamarca de 1873, Joaquín B. González y su proyecto de constitución para La Rioja de 1887, y por supuesto Lisandro de la Torre y su tesis doctoral de 1888 que tanto incidió en la Constitución santafesina o en el derecho constitucional santafesino. Fíjense lo rico que es esta construcción de la interpretación del artículo 5 y cómo sus raíces van a hundirse en el derecho público provincial de la mano de estos doctrinarios. Pero me voy a quedar con el pensamiento de Alberdi porque justamente haciendo esta hilación con las exposiciones anteriores, bueno, el pensamiento alberdiano en materia municipal es muy rico, en su derecho público provincial hay un desarrollo muy importante este tema, pero me voy a detener en un par de pinceladas para respetar el tiempo asignado. Y me voy a detener en tres aspectos. Bueno, primer aspecto, los conceptos de Alberdi sobre la valoración histórica del cabildo indiano y de su supresión. Y tomen nota de esto porque después lo voy a conectar con su proyecto de constitución para mi provincia, para Mendoza, donde sus ideas se van a ver concretadas. Entonces, ¿qué es lo que dice Alberdi sobre cabildos, el cabildo indiano y su supresión? Dice, los cabildos o municipalidades, representación elegida por el pueblo, eran la autoridad que inspiraba en su nombre sin injerencia del poder. Este sistema, que hoy es base de la libertad y del progreso de los Estados Unidos de Norteamérica, acá hago un paréntesis, acordémonos del pensamiento de Sarmiento, acordémonos de su visita a Estados Unidos, acordémonos de su lectura de Tocqueville y también cómo hace mención y revaloriza el municipio en Estados Unidos, vuelvo a Alberdi. Alberdi entonces, revalorizando lo que implica para Estados Unidos esta base municipal, dice, supone para gran parte de América del Sur también formar parte de la Revolución Republicana, lo cual, dice Alberdi, extraviada por el ejemplo del despotismo moderno de Francia, que le servía de modelo, cometió el error de suprimirlo. En nombre de la soberanía del pueblo, se quitó al pueblo su antiguo poder de administrar sus negocios civiles y económicos. Y en segundo lugar, quiero mencionar en Alberdi la importancia que le da a la organización municipal como herramienta contra, como una inyección contra la anarquía y el despotismo. Y así dice, base de la organización de provincia y alma del nuevo orden general de cosas, el régimen municipal para Alberdi ha dado principio a la emancipación de todos los pueblos que han visto justamente a partir de esta organización municipal y lo que va a haber en los pueblos argentinos, la forma entonces de desarrollo. Por él, dice Alberdi, dio principio la forma del pueblo romano. Por él comenzó la formación de los pueblos de Estados Unidos. Y los pueblos de Europa, al salir de la Edad Media, empezaron también su vida regular por la organización del sistema de los comunes o cuerpos municipales. Fíjense entonces que claramente
Alberdi visualiza la necesidad de restablecer este régimen municipal suprimido, haciendo hincapié a que no sería necesario crear de nuevo este sistema entre los pueblos argentinos, porque claramente su existencia es un hecho que aquí cuenta 2 siglos. Su falta es la novedad, que data de 30 años a esta parte, justamente pensando en la supresión en 1821. Y agrega: bien sé que no bastaría un decreto o la sanción de una ley para crear la libertad municipal de un día para el otro. Municipal o general, toda libertad es obra del tiempo. Sin embargo, el primer paso, su origen natural en la República, es la ley que decreta su existencia. El resto es de la educación. Fíjense cómo claramente en las ideas de Alberdi, la importancia entonces que en la letra de la ley aparezca nuevamente el ámbito municipal para gozar de estas libertades. Bueno, fíjense que esto lo vamos a ver plasmado concretamente en el proyecto de constitución para mi provincia, para la provincia de Mendoza, en base al cual se sanciona en 1854 y es la primera provincia argentina que envía su constitución al Congreso para su aprobación. ¿Y saben qué? En el capítulo de régimen municipal, Alberdi le dedica al régimen municipal estas palabras, diciendo: el régimen municipal o los cabildos son restablecidos. Y justamente en Mendoza esta referencia concreta al régimen municipal con la tradición del cabildo. Y en materia de atribuciones, Alberdi dota al municipio mendocino de 1854 de 3 grandísimas atribuciones que luego en la segunda constitución mendocina de 1895 pierde el régimen municipal. ¿Y cuáles son esas grandes atribuciones? Primero, el gobierno del agua en Mendoza. Acuérdense que Mendoza es una zona desértica, de ahí que el gobierno del agua, la administración del agua del deshielo es un tema clave en mi provincia. Entonces, el gobierno del agua en manos del municipio. La administración de justicia en una primera instancia en manos del municipio y la educación primaria también en manos del municipio. Fíjense cómo Alberdi concreta en el municipio mendocino este pensamiento y lo que implica para él la importancia del régimen municipal en la organización nacional y provincial. En los 5 minutos restantes que me quedan, voy a hacer una rapidísima línea del tiempo de lo que en el derecho público provincial implicó e implica el régimen municipal, para terminar en el minuto final con la interpretación jurisprudencial al respecto. Fíjense que entre 1853 y la reforma constitucional de 1994, el debate en el derecho público provincial argentino, en la doctrina, en la jurisprudencia de la Corte Federal, giró en torno a qué grado de autonomía este régimen municipal tenía que tener. Es decir, las provincias en cumplimiento de esta manda constitucional, qué amplitud le otorgaban o no a este régimen municipal. Distintas respuestas del derecho público provincial. Para comenzar, ya les cité, mi provincia en 1854, con una amplitud importantísima de este régimen municipal, pero es en el siglo XX donde se profundiza en los textos constitucionales provinciales esta configuración. Constitución de Santa Fe de 1921, Convención Constituyente Cordobesa de 1924, gracias a la Constitución del 21 en Santa Fe, se dictan años más tarde, en 1933, 2 cartas orgánicas, Santa Fe y Rosario, por supuesto en el medio provincia intervenida federalmente, de discontinuidad en términos de concreción de esta autonomía. Luego, provincias argentinas que se crean en la década del 50, provincias creadas a partir de territorios nacionales que en sus primeros textos constitucionales reconocen autonomía municipal, como por ejemplo la Constitución misionera, como por ejemplo la Constitución neuquina, claro, gobiernos de facto posteriores que implicaron la interrupción absoluta de estos inicios de autonomía municipal, y es con el retorno a la legalidad institucional en 1983 que decididamente las provincias argentinas avanzan en el reconocimiento de la autonomía municipal, lo que concreta la reforma de 1994 con el reconocimiento a partir del artículo 123. Esto lleva a un panorama actual de 3 provincias argentinas que lideran el podio del incumplimiento constitucional en términos de autonomía institucional, que son mi provincia de Mendoza, provincia de Buenos Aires y provincia de Santa Fe, seguidas
por casi una decena de provincias argentinas que formalmente reconocen la autonomía municipal, pero que no dictan carta orgánica, como La Pampa, como Entre Ríos, como La Rioja, pero luego la interpretación jurisprudencial que viene a fortalecer la interpretación constitucional. Porque en esta interpretación que podríamos citar en Rivademar de marzo de 1989, un comienzo de fortalecimiento de la autonomía municipal, hasta pronunciamientos recientes de la Corte Federal, y estoy pensando puntualmente en el caso Festrán del 2020 en relación a la provincia de Santa Fe, en el caso de la Municipalidad de Castelli de febrero del año pasado en relación a la provincia de Buenos Aires, donde la Corte Federal se encarga de indicarles a estas dos provincias que no reconocen todavía la autonomía institucional, que tienen que cumplir con el mandato constitucional, que tienen que acomodar sus textos constitucionales a este reconocimiento autonómico. En definitiva, en los 2 minutos que me quedan, el gran desafío que Alberdi planteaba en relación con la necesidad de una norma que instaure el régimen municipal, que la libertad que ese régimen municipal trae o va a ser fruto del tiempo y fruto de la educación, encuentra en nuestro texto constitucional de 1853 un importantísimo puntal al exigirle a las provincias que reconozcan el régimen municipal. Pero sigue siendo un desafío en el siglo XXI el cumplimiento del texto constitucional. Sigue siendo un desafío para muchas provincias argentinas, entre ellas la mía, ajustarse a este texto, dar luz al régimen municipal autonómico y permitir que de esta forma se fortalezca la descentralización en el territorio, se fortalezca de alguna manera la autonomía municipal a partir de esta base y concretemos en definitiva, y con esto termino, concretemos en definitiva el pensamiento alberdiano en estos términos. Alberdi planteaba y sigue siendo el desafío del siglo XXI. La organización local es realizable y fácil. Prenderá más presto que la organización general, que se apoya regularmente en aquella. ¿Por qué? Porque la patria local, la patria del municipio, del departamento, del partido, será el punto de arranque y de apoyo a la gran patria argentina. Por ello, celebro que en estos encuentros el tema municipal, el pensamiento alberdiano, sea el puntapié inicial para que el siglo XXI recuerde aquel cometido de hace 170 años. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Gabriela, por este curso intensivo de Derecho Municipal. Podríamos hacer un clip con estos 20 minutos y dárselo a cualquier alumno para que tenga una excelente nota en un curso de la temática. Un placer escucharte, muy didáctico también. María Gabriela lo que nos demostró, a mi entender, es la manera en que el derecho municipal ayuda a que esas garantías fundamentales que la Carta Magna incluye hagan una percolación, entren como agua entre las grietas y lleguen a donde están destinadas, que es el pueblo, la gente, los que viven en ese municipio, los que viven en el territorio. Y al mismo tiempo, María Gabriela también nos habló mucho sobre la circulación de ideas, una circulación de ideas dentro de las provincias, entre las provincias, intracontinentales, intercontinentales. Nos habló de movimientos dentro del continente, a través del Atlántico. Las 3 presentaciones que tuvimos, yo creo que se acomodaron perfectamente, entonces aprovecho también y le agradezco a Viviana por tener ese ojo tan hábil de Viviana Kluber, de preparar un menú tan rico, con Manuel planteándonos algunas cuestiones del ADN de este texto que ya cumplió 170 años, Carlos tocando un contexto fundamental que no podía estar ausente, y María Gabriela ayudándonos a recordar que el motivo de la Carta Magna es que el pueblo pueda ejercer esos derechos y por ende el municipio toca un protagonismo incuestionable. Con esas palabras que traté de presentar los 3 trabajos en conjunto, ahora me gustaría abrir el micrófono para que los participantes
no solo hagan preguntas, pero también comentarios o cuestiones, invitaciones a repensar algunas de las postulaciones que se hicieron. También invito a los expositores a que dialoguen entre ellos, porque esa es una de las virtudes de estos paneles cuando hay más de un orador. ¿Puedo Estoy hacer mirando... Sí, comentario, Agustín? Manuel, adelante. Sí, por favor. No, un breve comentario respecto a la presentación que hizo recién María Gabriela, que la felicito, súper interesante y coincido con todo lo que decís. Ella hizo algo que me parece muy importante, que es hacer, digamos, más allá de que el régimen municipal tiene sus orígenes en el cabildo, orígenes históricos, claramente ella hizo una referencia a la influencia que puede haber tenido de Tocqueville en este tema, y me parece que es importante resaltarlo por lo siguiente. Si vos ves la Constitución Nacional, la influencia que tuvo el sistema norteamericano es innegable, y la Constitución norteamericana no toca cuestiones del régimen municipal. Sin embargo, cuando vos lees La democracia en América, hay todo un trabajo, sobre todo en el tomo primero, acerca de cómo el municipio es una especie de escuela primaria de la libertad y que es el lugar donde reside la fuerza de los pueblos libres o cosas por el estilo. Y la verdad es que la influencia del pensamiento de Tocqueville en nuestros constituyentes no está bien estudiada. Por eso rescato lo que señala María Gabriela. Me parece que es una deuda, no hay ninguna duda de que influyeron. Hay una carta inédita de Salustiano Zavalía al propio Alberdi, de febrero de 1860, donde le dice que usted, Tocqueville y Story fueron nuestras lumbreras. Y cuando vos ves, por ejemplo, hoy, que se está discutiendo el juicio político a la Corte, el juicio político es una institución que nosotros tomamos de la Constitución norteamericana, indiscutiblemente, y sin embargo, nuestros constituyentes, por haber leído a Tocqueville, modificaron una parte, que es la mayoría que se requiere para poder acusar a un funcionario ante el Senado, o sea, la mayoría que la Cámara de Diputados necesita, necesita para aprobar una acusación, y en lugar de copiar la Constitución norteamericana y tener una mayoría simple, pusieron 2/3. ¿Por qué? Porque de Tocqueville, en el capítulo 7 de La democracia en América, advierte el peligro que puede generar el juicio político, el impeachment, en realidad en manos de la mayoría. Ahí tenés un caso en donde la influencia intelectual de un pensamiento como el de Tocqueville, un libro que tuvo enorme circulación por el Río de la Plata, generó nuestros constituyentes. Es más, si ustedes leen la tesis doctoral de Alberto Padilla sobre la influencia de la Constitución norteamericana en la Argentina, van a ver que él afirma, a través de los dichos de un tercero, habría que comprobarlo, que los unitarios en el exilio se convirtieron al federalismo leyendo a Tocqueville. Entonces, hay todo un trabajo para hacer, en serio, me parece, y por lo menos desde el derecho constitucional no se hizo, de estudiar en detalle cómo influyó la democracia en América y el pensamiento de Tocqueville en nuestros constituyentes. Muchas gracias, Manuel, por tu intervención. María Gabriela, ¿querés reaccionar de alguna manera? Sí, coincido con Manuel y no me quería extender de los 20 minutos, pero en el pensamiento de Sarmiento hay toda una evolución muy importante. Vieron que Sarmiento escribió, tenía una facilidad para la escritura terrible, pero lo que también supone es que en su mismo pensamiento hay contradicciones también, no sé, quizás no llamarlo contradicciones, sino evoluciones de su pensamiento. Entonces, una cosa es lo que pensaba del régimen municipal antes de viajar a Estados Unidos y leer a Tocqueville, y otra cosa es lo que va a pensar después. Una cosa es comentarios a la Constitución y otra cosa es lo que va a pensar, lo que va a escribir en Argirópolis. Entonces, es muy importante esta referencia a lo que va a redescubrir y revalorizar con Tocqueville en relación al régimen municipal. Y por eso lo traía a colación, si hubiese tenido más tiempo por ahí, detenerme en el pensamiento de Sarmiento sobre el municipio, pero lo que me resultaba para mí más desafiante en estos 170 años era justamente marcar esto, que había sido especialmente pensado y que la influencia de distintos pensadores del momento en relación al régimen municipal para interpretar esa terminología del artículo 5 mucho más allá de su momento o de un solo pensador, y luego ver hoy cómo en el siglo XXI sigue siendo una deuda pendiente en términos de concretar esa descentralización, en términos a 40 años de la democracia en Argentina, en términos justamente de fortalecer ese escenario democrático.
Creo que en muchas provincias argentinas hoy sigue manejándose el tema municipal con una idea unitaria, con una idea muy feudal desde los gobiernos provinciales. Entonces, hablar de los temas municipales a la luz de la Constitución de 1853 supone una actualidad impresionante, y justamente el pensamiento de Tocqueville o la democracia en América tuvo gran incidencia y la debería seguir teniendo hoy. Muchas gracias a ambos. Les recuerdo a todos los participantes que el micrófono está abierto. Siéntanse libres, esas son las virtudes de Zoom. Simplemente levantan la mano digital, o levantan la mano real, o prenden el micrófono. Siéntanse libres de hacerlo en cualquier momento. Habíamos planeado unos 20 minutos para esta discusión final, porque también una de las virtudes de Zoom es que están las posibilidades de manejarse en el chat. Ustedes también pueden escribir en el chat a todos, o también en privado a los oradores, y pueden intercambiar correos electrónicos, pueden entrar en vínculo con los oradores y pueden continuar la discusión luego de los 15 minutos por correo electrónico. Tengo comentarios y preguntas para los tres. Voy a empezar con Manuel, porque voy a seguir el orden en que presentaron, pero no quiero acaparar el micrófono. Entonces, cuando alguno de los participantes en el evento levante la mano, yo paro con mis intervenciones. La primera comentario para Manuel se relaciona con un fenómeno que ocurrió en la primera mitad del siglo XX con las digitalizaciones. Se empezaron no solo... hay esfuerzos muy grandes, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando se empiezan a digitalizar, a pasar a microfilm, a microfiche, en algunas de las, por ejemplo, los territorial papers. Se trata también de proteger el acervo, lo hacen a través de la Biblioteca del Congreso, hay partidas presupuestarias millonarias, pero también se hace mucho en Argentina, o se empieza a planear mucho también en Argentina. Hay esfuerzos en Córdoba, con algunos de los manuscritos del codificador. Y mi pregunta, Manuel, es una invitación a si has logrado en este momento contextualizar ese esfuerzo que nos mencionaste al principio de digitalizar estas fuentes dentro de ese marco mayor que se da a principios del siglo XX, y si fue así, si hay alguna consideración que quieras compartir. Gracias. No, de nada. Mirá, es un tema que lo estoy tratando de estudiar, a ver si puedo obtener alguna pista, a ver dónde está ese material. Dana Montaño dice en un trabajo que la forma en la que lo reprodujo fotográficamente ese material es la misma de los National Archives en Washington. Por eso que yo presumo que se microfilmó. Entiendo también que en esa época no deben haber habido muchas compañías que hicieran ese trabajo. Tal vez es Kodak. Kodak no está en la Argentina, estoy tratando de conseguir algún contacto. Y lo que estoy haciendo es tirar botellas al mar a ver si aparece alguien que hubiera participado de ese proceso, porque me llama mucho la atención que nadie conozca esto, porque él no es que publicó algunos trabajos que tuvieron poca circulación. En Santa Fe, él hizo estas presentaciones de estos documentos en espacios públicos, salió en el diario, digamos, se exhibieron al público cuando fueron los 90 años, los 92 años de la sanción de la Constitución, publicó muchas notas en diarios, inclusive pude identificar un historiador de la Junta de Estudios Históricos Provinciales, que citó parte del material que él había recopilado. Estoy en contacto con la Junta de Estudios Históricos Provinciales a ver si me pueden ayudar. Estoy en contacto también con el Museo Histórico de la Universidad Nacional del Litoral. Pero es evidente que también los cambios que hubo en la universidad, producto de los cambios de gobierno, yo no sé si eso nos generaron un impacto en el sentido de por ahí llevarse información a ámbitos privados para protegerla y evitar que o que vayan a parar a un cajón o que se destruyan. Honestamente no lo sé. Lo único que digo, y con esto termino, es que si no consigo ese material que yo presumo que se microfilmó, lo que voy a tratar de hacer es reconstruirlo. Mucho más difícil, lógicamente, pero por de pronto ya el artículo que publiqué la semana pasada en el diario Litoral de Santa Fe ya dio un resultado, que es que pude identificar ahora dónde están los papeles de Juan Francisco Seguí, que están en Gualeguaychú, en un instituto que se llama Mañasco, cosa que no tenía identificado y que no había podido... No son los que más me interesan, pero me voy a ir la semana que viene a Entre Ríos, a Gualeguaychú, para revisarlos.
una de las... un comentario más y me callo. Así como mencioné, digamos, estas peleas y estos debates que había en el seno de la Convención Constituyente, en ese archivo privado de Juan Francisco Seguí hay unas memorias que él escribe haciendo su relato de su incursión en la vida pública desde Caseros hasta la sanción de la Constitución, y llamativamente él, que era la mano derecha de Urquiza, es tremendamente crítico con Urquiza, lo que demuestra, digamos, simplemente la complejidad de lo que era ese momento, que no fue para nada fácil, ¿no? Pero bueno, respondiéndote, todavía no tengo pistas, voy a seguir trabajando en eso. Muchas gracias, Manuel. Vuelvo a mirar siempre atento hacia alguna mano que se eleva en el mundo virtual. Y te agradezco, Manuel. Te sugiero que, si no lo hiciste todavía, que te comuniques con los colegas del Instituto de Historia de la Academia Nacional de Córdoba, porque puede ser que ellos tengan algún rastreo de los esfuerzos que se hicieron en la primera mitad del siglo XX para digitalizar o preservar, porque digitalizar suena muy anacrónico. No era digitalizar, era preservar el acervo del codificador. Y el otro punto es quizás, ya a nivel más internacional, te podrías tratar de contactar con la gente de Hein, los de Hein Online. Ellos reaccionan muy rápido a las consultas y puede ser que ellos tengan información de cuál era la red existente con relación al microfilm en ese entonces. Buen dato, somos socios de Hein, así que lo voy a hacer, me das un muy buen dato. Sí, yo he estado en vínculos con ellos recientemente, así que después te puedo pasar también. Dale. Incluso quizás están interesados en albergar algunos de los documentos. Ellos tienen una sección de constituciones del mundo, de derecho constitucional, quizás algunos de los materiales argentinos puede ser que estén interesados en incluirlos. Algunos ya tienen, pero quizás algunos materiales más. Ahora paso, mientras que sigo esperando, paso a Carlos Marucci. Carlos, te agradezco mucho con la claridad que presentaste. Nos hablaste de Alberdi y nos hablabas de la persona, de las distintas ideas que él tenía y nos ibas dando un contexto. Y yo cuando reaccioné luego de tu presentación, lo primero que dije fue: nos diste un contexto. Entonces ahora es una invitación, no es tanto una pregunta, una invitación. Si tuvieras que elegir otra voz, otro contexto, y esto es más que nada para los que nos van a ver en YouTube, entonces es una pregunta un poco, no tirana, pero un poco quizás inesperada, o una intervención inesperada, porque no estoy esperando que hagas otra presentación de 20 minutos. Simplemente te estoy tratando de invitar a que nos digas qué otra voz vos elegirías para darnos ese contexto. Nos hablaste de Alberdi, entonces para la persona que nos escucha a través de YouTube y los que nos están escuchando hoy acá en la sala, ¿a quién podríamos mirar también si queremos expandir ese contexto que nos diste tan claramente con Alberdi? Entonces es una invitación, puedes ir para el lado que quieras. Gracias. Creo que complicado, pero creo que puede haber un par, digamos, porque puede haber una cuestión jurídico-política, como puede ser su iría y su posición, y también desde el punto de vista económico, como quien fuera alguien tan allegado a Alberdi como fue Echeverría, en 1848, presencia en París la Revolución, y tiene una visión absolutamente distinta. Hay una, en bases, Alberdi dice que los obreros ingleses viven y consumen dignamente. En 1852. Echeverría, explicando la Revolución del 48, está haciendo hincapié en todas las, ¿cómo podemos decir? Todas las desigualdades que la Revolución Industrial estaba dejando plasmada. Y entonces uno piensa, ¿por qué esta percepción tan diametralmente opuesta
la realidad europea. Uno no puede decir que Alberdi lo conocía, que Alberdi, no puede ser. Y entonces siempre veo ese cotejo, con lo cual siempre en historia no hay una sola respuesta, siempre uno conoce que siempre hay dos proyectos, por lo pronto siempre puede haber dos proyectos, no va a haber uno, y esto era porque justificamos por la época, ¿no? Porque siempre hay pensamientos diversos. ¿Y cómo se puede interpretar de diferente manera esa revolución industrial? ¿Cómo se puede pensar de diferente manera o interpretar de diferente manera esa libertad de comercio? Y entonces, la otra figura que a mí, que lo nombré, es a Mariano Fragueiro, ¿no? Que después incluso, a pesar de que estuvo poco tiempo estoy muy económico, le digo la verdad, pero que estuvo poco tiempo en el Ministerio de Hacienda con Urquiza, evidentemente perdió la pulseada, con ello perdimos muchas cosas nosotros también, porque perdimos el ferrocarril que iba de Rosario a Chile. Y no sé si es por influencia tal vez de los clientes de Alberdi, ¿no? Como Wellwright. Entonces, por eso digo, y la opinión sobre el tesoro que tenía Fragueiro, ¿no? A pesar de eso, siguió estando dentro, porque presidió las dos convenciones, la del 60 y la del 66, ¿no es cierto? Así que, digamos, no es que Fragueiro haya tenido una posición absolutamente, digamos, distinta a la opinión dominante, para decirlo de alguna manera. Creo que estaba ahí y dentro del grupo, digamos, ejercía el control político, tiene voz y tiene opinión, pero prevaleció esta idea. Recordemos que ahí también el estatuto hablaba de un banco que iba a ser el que sellara la moneda o resellara incluso las que iban dando vueltas, y esta imposición terminó luego en los bancos garantidos, ¿no? Con una crisis gigante. Y son ideas que, digamos, y problemas subyacentes en la historia y actuales, ¿no? El tema del banco me parece de una actualidad enorme, de la consecuencia de los bancos garantidos después con Juárez Selman, hoy. Y creo, y además, cómo se puede interpretar la Constitución de tan diversa manera, porque o sea, hay una parte que Alberdi dice, les dejo todo, denme 10 artículos y yo con esos 10 artículos me arreglo. Y hagan lo que quieran con el resto, ¿no? Pues yo me quedo con los 10 económicos, ellos hagan lo que quieran. ¿Y cómo puede haber una interpretación distinta, si uno, de los derechos, entonces, no de la libertad, pero del individuo, una libertad humanista, para decirlo de alguna manera, y la libertad económica? Y entonces, por ahí para aquello... Sí, por favor. Te interrumpo ahí, Carlos, porque por una cuestión de tiempo Sí, perdón. Mi pregunta, mi pregunta fue, como bien dijiste vos, difícil, porque era una invitación a agrandar el contexto, que me parece que para los que nos escuchan más allá de Argentina es muy valioso. Y con lo que nos diste como cuando uno va a comer en un restaurante y le dan un poquito de todo así en una bandeja, se dice un plato o un muestreo, lo lograste hacer en esos 5 minutos, así que te agradezco mucho, Carlos. Y sigo mirando la cámara, sigo mirando a la gente, y miro también el reloj, y nos quedan 5 minutos del plano original, y si no hay otras preguntas, a mí me gustaría invitar brevemente a María Gabriela, es una invitación también, a pensar o a compartir con nosotros algunas cuestiones más sobre el municipio. Con la ventaja de tener ahora todo digitalizado, es que fui rápido al texto de 1853, puse control buscar, escribí municipio, y apareció una vez, como dijo María Gabriela, en el artículo 5, y después otra vez perdido. Pero hay un silencio
llamativo cuando lo comparamos, por ejemplo, como dijo María Gabriela, con el texto de Mendoza, de un año después en el que hay una parte específica. ¿Pudiste, María Gabriela, en tu pesquisa, en tu investigación, encontrar algún artículo periodístico que te haya llamado la atención con relación a ese silencio? Esto más que nada una curiosidad, pero muchas veces las curiosidades, si es que lo encontraste, muchas veces esas curiosidades nos abren muchas puertas. ¿Encontraste algún artículo, ya sea en cualquier provincia, que relate sobre este silencio y que puedas compartir con nosotros? Y si no es un artículo periodístico, algo al menos que haya circulado un poco más que una carta personal. Es una invitación hacia ese lado. Agustín, te respondo desde doctrinas administrativistas versus constitucionalistas. Es decir, lo que se visualiza en lo que he ido estudiando en relación al texto de 1853, al devenir del fin del siglo XIX, comienzos del siglo XX, es que se produjo, y que de alguna manera creo que nos acompaña, una interesantísima controversia, debate entre los administrativistas y los constitucionalistas en la interpretación de ese texto. Porque desde el punto de vista del derecho constitucional, a diferencia del derecho administrativo, y acá vuelvo a un mendocino, Miguel Marienhoff, profesor mendocino, Miguel Marienhoff, aún después de la reforma del 94, ya con muchísimos años, defendía una idea de régimen municipal en una interpretación propia del derecho administrativo, donde las descentralizaciones administrativas suponían claramente determinadas funciones a cargo puntualmente de determinadas entidades, sin ninguna otra pretensión de cumplir y de ejercer esas atribuciones en los marcos propios del derecho administrativo. Esto hizo también, o tuvo también manifestaciones concretas en otros administrativistas como Bielsa o incluso como el propio Alcides Greca, que fueron moldeando una interpretación de ese régimen municipal totalmente circunscripto a lo que la provincia respectiva le configuraba en su texto constitucional. De ahí que cuando en 1911 en Ferrocarriles del Sur la Corte Federal acuña esa célebre frase de que los municipios son meras descentralizaciones de los poderes provinciales circunscriptos a fines y límites administrativos, claramente nos muestra en ese momento, supremacía de este pensamiento propio de los administrativistas, versus el pensamiento de quienes desde el derecho constitucional defendían una idea de descentralización política, y aquí vuelvo a la provincia de Buenos Aires, a la Escuela de La Plata, a Cort Viñafañe, quien defendía la idea de una república representativa municipal, donde ese régimen municipal no era un régimen propio del derecho administrativo, sino del derecho constitucional, con notas de derecho político institucional, que suponía una descentralización del poder, república representativa municipal, que dentro de cada provincia iba a implicar un Estado propio con fines determinados, con un alcance mucho mayor que el del derecho administrativo. En síntesis, porque se nos acaba el tiempo, hay una clara diferenciación en el contenido que se le da a este régimen municipal, que además en el siglo XX, con nuestras 6 discontinuidades constitucionales y democráticas, también sellaron la suerte de su retroceso, porque indudablemente no había autonomía provincial floreciente y aún menos la municipal. Y luego es con el retorno a la legalidad institucional que corren nuevas interpretaciones doctrinarias y por supuesto jurisprudenciales que abonan hoy haber desechado esas posiciones propias del derecho administrativo. Muchas gracias, María Gabriela, nuevamente por un curso intensivo. Y redondeó así, ahí veo que Sofía Calderón largó un aplauso como en el teatro. Me gustaría cerrar dándole la palabra a los 3 oradores, si alguno de ustedes quiere hacer un comentario de final, una reflexión de último minuto. Yo, muy brevemente, Agustín, además de agradecerles por permitirme participar, quiero muy rápidamente hacer una referencia a algo que dijo Carlos y que me parece que también es muy importante,
cuando él, si bien no fue el foco de su presentación, pero cuando él hizo la aclaración de que, a pesar de la influencia innegable de Alberdi en nuestros constituyentes, en la parte referida al Poder Ejecutivo no lo siguieron al pie de la letra. Esto es clave tenerlo en cuenta, porque no es lo que se suele decir, no es lo que se suele aceptar, más bien lo que se suele hacer es plantear que la idea del Ejecutivo fuerte de Alberdi fue trasladada mecánicamente a la Constitución Nacional y que por eso la interpretación que hace Alberdi la podemos usar para interpretar nuestro texto constitucional. Y no es así. Cuando haces un estudio de detalle, hay muchas diferencias y es importantísimo tenerlo en cuenta, porque la idea de Alberdi, que es la idea de Alberdi, insisto, no fue trasladada a la Constitución. Y no es un tema menor. Muchas gracias, Manuel. Carlos, ¿querrías reaccionar a eso? Me parece, sí, yo me quedé, porque en estos días estaba leyendo el texto del doctor, y me quedé con lo de pereza intelectual cuando alguno repite, sí, me quedé con eso, doctor, cuando alguno repite frases o lugares comunes con respecto a la Constitución, a sus fuentes, etcétera, ¿no? Y creo que en estos aniversarios, más que nunca, es necesario ahondar y profundizar un poco, y uno ve lo rico que esto es y la cantidad de fuentes que tuvieron los constituyentes al momento de ponerse a trabajar con la Constitución, con el proyecto constitucional, ¿no? Y por eso que es tan importante esto de seguir estudiando, y como lo ha demostrado ahora acá el doctor también, aparecen nuevos elementos de juicio que son fundamentales, que espero vean la luz en alguna obra Pronto. pronto. Muchas gracias, Carlos. Tomo tus palabras como palabras de cierre, porque efectivamente lo que vos decías, Carlos, es la razón por la cual nos reunimos hoy. Así que hoy, 4 de mayo de 2023, damos cierre a este evento en conmemoración de los 170 años de la Constitución Argentina de 1853. Muchas gracias a los que han participado del evento sumándose desde sus distintos lugares, y especialmente a los tres oradores, Manuel García Mancilla, Carlos Marucci y María Gabriela Ábalos. Buenas tardes y buenas noches. Hasta luego, buenas tardes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias.